Entrando en el tema que nos ocupa, permítame decirle que cada vez que nosotros venimos un domingo acá, a la iglesia, ¿sí? Que a veces venimos sin darnos cuenta que es el que nos inquieta, sino que venimos porque ya es una costumbre venir. Solo Dios sabe cómo hemos vivido y cómo hemos pasado la semana que concluimos un domingo, ¿sí? A veces con dificultades, con tristezas, con preocupaciones, con situaciones que tocaron nuestras vidas y afectaron nuestras vidas. De pronto una noticia que impacta. A veces venimos arrastrando, no solo en la última semana, sino venimos arrastrando problemas, angustias de tiempo atrás, y mantenemos la expectativa de que alguna semana ya se solucione, ya haya una luz al fondo del túnel. Digo, solo Dios sabe cómo llegamos cada domingo a su casa. Como también es necesario que seamos sensatos y reconocer que a veces llegamos también los domingos después de que en una semana hemos pecado, hemos fallado. No es fácil ser cristiano. No es para cobardes, es para gente valiente, es para gente que esté dispuesta a someterse a Dios, a pesar de que muchas veces eso va a contrariar nuestra voluntad, nuestra manera de ser. Y digo, lo importante es que llegamos un domingo. Pensando en esto, ¿no? En que a veces le fallamos a Dios, lo cual es triste, es lamentable. Le fallamos a Dios. El pecado, que es un cáncer del alma, no solo que lastima nuestras vidas, no solo que lastima también el corazón de Dios, no solo que resquebraja nuestra relación con el prójimo y con Dios, sino que muchas veces el pecado lo que hace es alejarnos de Dios. Y al alejarnos de Dios, a veces uno no tiene la cara, no tiene la dignidad, por así decirlo, ¿no? De venir a la iglesia y decir, o sea, yo cometí tal cosa en esta semana, he hecho tal situación, me comporté de tal manera, actué deliberadamente contrario a la voluntad de Dios, que me da vergüenza y no quiero ir a la iglesia. Yo pensaba en estas situaciones, ¿no? En una de las tantas consecuencias del pecado, que es la vergüenza. Y que digo, de a poquito a veces nos aleja de Dios, de la palabra, de la oración. No oramos, ya no leemos la Biblia, ya no vamos con gozo o ya no vamos, que es lo peor, a la iglesia. Pero el pecado no puede detenernos. Digo, pensando en estas situaciones tan propias, tan humanas, tan cotidianas de la vida de un cristiano, hay un sinnúmero de pasajes que podrían ilustrar o para identificarnos en una situación así, ilustrar las condiciones a efecto de que nosotros también sepamos qué hacer. Pero hay una específicamente que es la que yo quiero que la miremos, porque es una historia que cuando la leí por primera vez hace muchísimos años, y luego la volví a leer, y cada vez que la leo me parece maravillosa, fantástica, increíble. Algún momento llamé a esa historia la mejor historia de amor, ¿sí? Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y le pido por favor que usted me siga con atención y con la debida reverencia a este texto de la palabra de Dios. Juan capítulo 8, yo voy a hacer la lectura de la palabra y le pido por favor que usted me siga con atención. Del versículo 1, el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 1 al versículo 11. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. ¿Tenemos todos, amén? Hago yo la lectura y por favor me sigue entonces con la debida atención el texto de la palabra de Dios. Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio,
y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, ¿por qué llamé esto alguna vez la más bella o la mejor historia de amor? Porque al igual que las historias de amor, como se entretejen, comienza con un contexto confuso, controversial, en el que uno no puede reconocer claramente los personajes, quién es el bueno y quién es el malo. Pero prontamente se desarrolla la historia en la que existen también pasajes, en la que existen capítulos que dejan mucho que decir, pero que no llegan al meollo del asunto. Pero al final el capítulo es el amado y la amada. Por eso digo, alguna vez lo llamé la más bella historia de amor. Hoy no tiene ese nombre, tiene un nombre que se deriva de esta gran historia de amor y que ya le voy a decir más luego. Pero antes déjeme ponerle un poquito el contexto de esta historia, porque esta es una historia, no es una parábola, no es una invención en la mente divina del Señor, no, esta es una vivencia, es algo que sucedió, ¿sí? Y el preámbulo a esta historia, es decir, los versículos anteriores, los últimos versículos del capítulo 7, dicen esto. Dice que la sociedad en aquel entonces, principalmente la religiosa, los fariseos, los sumos sacerdotes, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, se habían sentido fastidiados porque Jesús se volvió un tropiezo, porque Jesús se volvió una molestia, sus discursos, sus palabras, es más, ya fueron exhortados los mismos fariseos, fueron reprendidos de parte de Jesús, diciéndoles que eran unos sepulcros blanqueados. Es decir, a Jesús, a Dios, no le gusta mucho ese exceso de espiritualidad, esa apariencia de espiritualidad. Jesús les decía que se esconden tras de esas vestiduras sacerdotales, tras de esas vestiduras espléndidas que tenían para ser reconocidos, ¿no? Entonces, todos los líderes espirituales, conjuntamente o aprovechándose de la injerencia política que tenían, habían decidido arrestarle a Jesús, o como dice literalmente la palabra, echarle mano a Jesús. De tal manera que un día obtienen que algunos alguaciles, esos rudos soldados romanos, vayan y apresaran a Jesús. Les mandan, les dicen: vayan y apresen a ese engañador, a ese charlatán, porque él es Galileo y de Galilea no puede venir nada bueno. Bueno, en fin, alguna argumentación inútil toda, pero argumentación con el propósito de arrestarle. ¿Y sabe qué pasó? Que esos rudos, fuertes y cumplidores de misión, que eran los soldados romanos, llegaban a donde estaba Jesús a cumplir un cometido que era arrestarle. Pero cuando llegaban, sí, se quedaban impactados con lo que oían. Les llamaba tanto la atención lo que decía que no podían arrestarle. Y esta vez no fue la única la que les estoy mencionando de los versículos finales del capítulo 7, porque ellos fueron a arrestarle y cuando fueron se encontraron con una palabra que impactó sus vidas. Veían los milagros, veían la reacción de las personas frente a Jesucristo y a los hechos que él hacía, que no podían arrestarlo. Regresan a donde los que les habían enviado a que echaran mano de Jesús y dicen: no pudimos arrestarle. Dice: ¿pero por qué? Dice: es que las cosas que él dice, es que las palabras junto con el sentimiento que él emana, sus milagros, ver la reacción de la gente que se reúne en multitud para escucharlo es impactante. No podemos arrestarlo. Y ellos dicen: o sea que a ustedes también les lavó el cerebro.
Ustedes son uno más de los que se dejan convencer por ese engañador. Y salta ahí un personaje que no era ninguno más del montón. Dice que Nicodemo, aquel que le había ido a visitar a los inicios de su vida ministerial, por la noche, Nicodemo dice, ¿acaso podemos juzgar a una persona sin antes oírle? ¿Cómo le denominé esta prédica? A esta prédica, tratando de ser lo más cercano al texto bíblico, le llamé, jamás hombre alguno ha hablado como él. Jamás hombre alguno ha hablado como él. ¿Por qué los alguaciles, por qué los soldados, teniendo una orden clara, no podían arrestarle? ¿Qué hablaba? ¿Qué decía este hombre? ¿Qué dice Jesús como para que uno quede impactado con sus palabras? Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo, el texto que acabamos de leer. La Biblia dice en Levítico 20, versículo 10, que es la ley de Moisés, ¿sí? Decía, si algún hombre fuere sorprendido en adulterio, cometiendo con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera, indefectiblemente deberán ser apedreados. Así decía la ley, Levítico 20:10, ¿sí? Que si algunas personas o un par de personas, ¿sí?, se conocía que habían caído en adulterio, ellos tenían que morir apedreados, tanto el adúltero como la adúltera. Aquí encontramos que a una sola le llevan delante de Jesús, exigiéndole se cumpla la ley de Moisés o viendo cuál era la respuesta que le iba a ofrecer. La pregunta obvia aquí, no es por hacerme el feminista, es ¿y el adúltero? Porque si ella fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, la pregunta es ¿por qué le llevan solo a ella? ¿Y el otro dónde estaba? ¿Se escudó bajo una sociedad machista? ¿O simplemente le cogieron a la primera que pudieron hacerlo para, pues el propósito era tentarle a Jesús, no era dar cumplimiento a la ley? Y frente al panorama que nosotros encontramos aquí, que le digo, es la más bella historia de amor, nosotros debemos rescatar algunos aspectos del escenario tan corto, pero tan decidor de lo que nos muestra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta mujer es llevada a empujones con toda la vergüenza que eso implica, es presentada delante de Jesús, apelando a que una sentencia de muerte se cumpla en contra de ella, y una multitud que presionaba, que exigía, una multitud que estaba dispuesta a golpear, a acabar, o simplemente a sacar su cometido, que era tener pretexto para arrestar a Jesús. Y la respuesta que Jesús da inicialmente es de un silencio, ¿no? Él no dice nada, más bien se inclina hacia el suelo y comienza a escribir con su dedo en tierra. Pero dice que insistían en decirle, maestro, la ley dice esto, ¿tú qué dices? Y Jesús da una respuesta que denota algunas cosas. Dice, comúnmente nosotros conocemos así, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. ¿Sí? Y dice que cada uno acusado por su conciencia cogió el camino y comenzó a salir, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Sí, cada quien caía en cuenta y decía, yo no tengo cara de señalarle a esta persona. Otro por ahí, no es que tenía que meditar mucho y decía, yo tampoco soy quien para lanzar la primera piedra. Y uno a uno se fueron. Esto que le voy a decir yo como un primer punto que debemos tomar en cuenta, no es para consolarnos en nuestro pecado, de ninguna manera. Porque el primer aspecto es, Dios sabe que fallamos. Dios sabe que fallamos. No es nada bonito fallarle al Señor, pero Dios sabe que fallamos. Dios sabe que somos humanos, que de uno u otro modo nosotros estamos expuestos al pecado y que muchas de las veces damos cabida al pecado en nuestras vidas. Con una palabra inapropiada, con un gesto, con una reacción, con una traición, con una infidelidad, con un adulterio, con fornicación, con corrupción, con pornografía, atentando a través de las redes sociales, con un like fallamos muchas veces. Y Dios sabe que fallamos. Ya le digo, esto no es mal de muchos, consuelo de cristianos, no, porque es terrible fallarle a Dios, pero fallamos. Y como nosotros fallamos, entonces sabemos que necesitamos siempre de
de estar a cuentas con Dios, de manejarnos con cuidado, de tratar de vivir para agradarle, porque simplemente fallamos. Fallamos porque somos seres humanos. Y así lo describe la palabra de Dios. ¿Quiere ver la descripción que la palabra de Dios tiene de la manera más sensata de lo que verdaderamente nosotros somos? Vamos por favor al libro de Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Y permítame verme reflejado en un par de versículos. Romanos, capítulo 7, versículos 18 y 19. Romanos, capítulo 7, versículos 18 y 19. Hago yo la lectura y le pido por favor que usted me siga con la debida atención y con reverencia a la palabra de Dios. Dice así, Romanos 7, versículos 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Somos seres humanos, fallidos, que estamos conscientes, porque venimos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque escuchamos las prédicas, porque oramos, porque queremos ser diferentes al resto, porque queremos encomendarnos en las manos de Dios, porque reconocemos su bondad y necesitamos de su generosidad. Sin embargo, no obstante de tener claro el panorama, de que queremos hacer el bien, de que nos conviene hacer el bien, de que deberíamos hacer el bien, fallamos. A lo mejor ya no de manera deliberada como lo hacíamos antes de conocer a Cristo. A lo mejor hay cosas, y espero que así sea, que hemos superado en nuestras vidas que teníamos antes como vicios. Vea, yo le comento. Antes de que yo conociera a Cristo, yo fui siempre un hombre muy religioso, muy religioso, ¿sí? Y antes de conocer a Cristo, yo fumaba y tomaba, ¿sí? Fumaba todos los días, no tomaba cada semana, eran 2, 3 veces en el año, pero tomaba. Y conocí de Cristo, llegué un 17 de noviembre de 1991 a una pequeña iglesia en el sur de Quito, a la vuelta del Parque La Magdalena, que tenía un rotulito y decía Centro de Adoración Cristiana. Ahí llegué, 20, 25 personas, cuanto más. Inmediatamente dejé el licor y el tabaco hasta el día de hoy y espero por siempre. ¿Sí? Nunca más volví a pegarme ni una pitada, ¿sí? Ni una gota de licor. Entonces, amén, gloria a Dios. Pero esos no eran mis únicos pecados. Y los pecados que cometemos con la mente. Y los pecados que la multitud no puede darse cuenta, como en el caso de esta pobre mujer. Y los pecados que pienso que porque los cometo en un rincón, Dios no se entera, la gente no se entera y hasta puede llegar a apreciarme. Pero hay un sinnúmero de pecados que cometemos las personas. Por eso digo, Dios sabe que nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer el bien, pero mi carnalidad a veces cede. A veces gana el instinto más que la razón. Y Dios conoce que nosotros somos fallidos. Pero no solo eso, sino que de la respuesta que da Cristo Jesús y de la pregunta que le hace luego a esta mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ella también, al saber, en medio de su vergüenza, de su desazón y de su conciencia de que efectivamente lo que tenía que afrontar era el resultado de sus actitudes, dice, no hay ninguno. ¿Sabe qué significa esto? Que nadie nos puede acusar. Ahora, lo que Jesús nos dice es que si nosotros fallamos, porque fallamos. ¿Hay alguien que puede lanzar la primera piedra aquí? Bienvenido al grupo. Pero ¿sabe qué? Nadie nos puede acusar ahora. ¿Nos acusan? Sí nos acusan. Nos señalan, nos critican. Eso es parte del vivir, del convivir con seres humanos. No deberían acusarnos. ¿Por qué? Porque nadie tiene la condición, la dignidad de decir, uy, me muero lo que ha hecho, qué terrible. Porque tenemos la tendencia natural a escandalizarnos del pecado ajeno, ¿sí? Y a menoscabar el pecado propio. Ni sabes lo que ha sucedido, qué barbaridad, qué terrible, ni parecía siquiera, y mira en lo que ha caído. Pero ¿sabe qué me advierte la palabra de Dios en ese caso? En el mismo libro de Romanos,
en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 2, hay una advertencia ahí respecto de los que somos criticones, señaladores, juzgadores, que nos estremece el pecado ajeno. Hay una advertencia, gracias a Dios, de su palabra. Y dice así, Romanos capítulo 2, versículo 1, hago yo la lectura siempre con atención y reverencia, dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. No, pastor, yo sería incapaz de hacer eso. Bueno, a lo mejor no haces lo mismo, pero haces otras cosas. Un poco de levadura le doy a toda la masa. No es que el pecado del otro es terrible y los míos son chiquitos, no. No hay pecado chiquito ni grande, hay pecado. Y el pecado es el cáncer del alma y eso es todo, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué está diciendo? Aquí dice, nadie va a tener excusa de juzgar a otro, de criticar a otro, de señalar a otro. Como suele decir mi pastor, desde siempre, entiendo que hasta el día de hoy, mientras predique al respecto, dirá lo mismo, que cada vez que nosotros señalamos a alguien en sus errores, en sus faltas y en sus pecados, ten mucho cuidado de extender el dedo que señala, porque hay 3 dedos que te están señalando a ti. Y es verdad, ¿no? Y es verdad. Pero este versículo no solo dice que no debemos juzgar y criticar a otros, porque nosotros podemos estar cayendo en algo similar, sino que dice que cuanto más juzgamos a otros en tal o cual actitud, estamos más expuestos a nosotros caer exactamente en lo mismo. Porque, yo no he sido adúltero, pero todavía no he muerto. Y si yo juzgo al adúltero, si yo juzgo al ladrón, si yo juzgo al corrupto, todavía estoy expuesto mientras estoy en este mundo a caer exactamente en lo mismo, en lo que yo he dicho, jamás lo haría. Por eso es que uno tiene que ser prudente, ¿no? Y Jesús exhortó a esa gente, ¿sí?, a que no juzguen, porque nadie me debe juzgar. Ahora, la realidad nos dice otra cosa, es verdad. La realidad nos dice que sí nos van a juzgar, que sí nos van a criticar, que sí nos van a señalar, y más aún si somos cristianos, o si nos hemos dado a conocer como cristianos. Porque vea, seamos honestos, cuando peca el ateo, cuando peca el impío, cuando peca el fallido normalmente, sí, no pasa nada. Le festejan el pecado al que no es cristiano. Pero cuando peca el cristiano, Dios nos guarde, ¿no? Y dijo que era hermanito, y dije que era hermanita, y ve lo que hace. Si así son los hermanos, si así son los cristianitos, ¿cómo serán los malos? Porque sí somos juzgados, sí criticados, así que no le cojamos por el lado de que a mí nadie me juzga. Yo mismo con la edad voy aprendiendo algunas cosas a corregir, ¿no? Porque hay que corregir. Yo solía decir así, si alguien me va a criticar, que sea mejor que yo. ¿Qué estaba juzgando? De que todos los que están en mi alrededor son menos santos que yo. Así que aprendí a callarme. Ya no digo eso. Antes yo lo decía y lo repetía. Ya no digo eso. Porque uno tiene que ir adquiriendo sabiduría. Uno tiene que seguir siendo humillado delante de Dios para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y a veces hay frasecitas ostentosas, hay actitudes, hay reacciones que a veces son instintivas, pero que reflejan lo que hay en nuestro corazón. Así que hay que ir corrigiendo. No le tomemos por el lado de que a mí nadie me juzga, más bien tomemos por el lado de que no voy a juzgar a nadie. No tengo que juzgar a nadie, porque en lo que juzgo me vuelvo inexcusable y es posible o estoy expuesto a caer exactamente en lo mismo que juzgo. Jesucristo les hizo sentir eso, con pocas palabras, a toda la multitud. Dijo, perfecto, ustedes me han traído una mujer para que yo juzgue, porque ustedes ya le han juzgado previamente. Sí, perfecto, senténciele. Ya le juzgó, ahora emita la sentencia. El que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Que Dios nos guarde de juzgar y criticar actitud de cualquier persona. ¡Qué terrible que ha sido! Tranquilo, porque peor podemos ser nosotros. ¿Aló? Un tercer aspecto que es inevitable destacar, es inevitable. ¿Sabe quién tenía la condición de juzgar? Jesucristo. Primero porque la ley dice así, y Él era un cumplidor de la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. El único que podía caerle a pedradas a esa pobre mujer, sí, era Jesucristo, porque tenía respaldo legal. ¿Sí? Segundo, porque Él es santo y sin mancha. Si alguien tenía cara, dignidad de reprender, de señalar, era Él, pero no lo hizo.
Y no lo hizo con ella y no lo hizo con usted y no lo ha hecho conmigo. Y me temo que no lo va a hacer, porque es parte de la esencia de mi Señor Jesucristo, que es Dios y también es amor y es perdón. Él hizo algo que no deja de conmoverme cuando pienso de dónde fui tomado. Él extendió su gracia. ¿Sabe por qué usted y yo estamos hoy aquí? ¿Sabe por qué nos despertamos en esta mañana? ¿Y sabe por qué estamos aquí en la iglesia? Porque el Señor en su infinita misericordia extendió su gracia. Porque por nuestros hechos, por nuestros pensamientos, por nuestras actitudes, decisiones, por nuestras negligencias, por nuestra insensatez, no deberíamos estar aquí, ni con vida. ¿Quién me creo yo para que Dios haya fijado sus ojos en mí? Para sostenerme, para sustentarme, mucho más para perdonarme y para tenerme aquí predicando su palabra, por favor. Ciertamente Dios escoge de la basura. Y si nos tiene con vida, es porque el Señor ha extendido su gracia. Estamos aquí porque Él ha extendido su gracia. Porque no solo que un día, un 17 de noviembre de 1991, el Señor habló a mi vida, a mi corazón, sino que a partir de esa fecha he seguido pecando. Y si he seguido pecando y estoy con vida, es porque el Señor ha extendido su gracia. ¿Por qué el alguacil no pudo arrestarle? ¿Por qué la multitud salieron de uno en uno? Yo me temo que hasta en estampida, porque las conciencias les acusaban. ¿Sabe por qué? Porque jamás hombre alguno ha hablado como él. Y permítame contarle un pedacito de vergonzoso testimonio de los tantos que han habido en mi vida. Como yo le decía, yo me pegaba los tragos hasta antes de mis 28 años, que fue edad en la que el Señor Jesucristo, por su infinita misericordia, se cruzó en mi camino. No era quinceañero, no era de cada 15, no, me pegaba, ya le digo, 2, 3 veces en el año, pero me pegaba los tragos. Aunque sea una vez es vergonzoso, uno tiene justificativos, entre comillas justificativos, pero recuerdo claramente que una de esas, aunque sea pocas, pero vergonzosas actitudes, yo había salido a una reunión. Yo era profesor en un colegio, tuvimos una reunión de profesores y luego nos quedamos pegando los tragos. Llego a mi casa, a propósito fui por la parte de atrás de la calle para bajar en neutro, a parquear el carro que me había prestado mi padre, le dejo arribita para entrar con viada al garaje, tratando de, no solo de ocultar mi pecado, sino también de no despertar y no hacer notar la hora ni el estado de mi llegada. De hecho, no estaba del todo embriagado. En la casa de mi papá vivíamos nosotros, la familia, en el segundo piso, de tal manera que había que abrir la puerta que daba hacia la calle. Abro la puerta, entro, cierro, sin que no suene, me saco los zapatos para no hacer el más mínimo ruido, y con los zapatos en la mano subo y llego a la puerta del departamento. Yo que iba a abrir la puerta se abre sola. Y mi madre estaba atrás. Y me dice: hijito, a estas horas que llega. Oiga, esas palabras dichas por una madre que está atrás de la puerta esperando que el sinvergüenza, el malcriado, el negligente de su hijo, son terribles. Cada vez que me pasaba eso, o que mi mamá al día siguiente me decía: ay, mijito, le hace tanto daño, y usted repite, me impactaban, pero ¿sabe qué? Volví a hacerlo. 3, 4 meses después, 6 meses después, pero volví a hacerlo. A pesar de que esas palabras conmovían mi vida, taladraban mi alma, pero volví a hacerlo. ¿Qué pasó en 1991 en mi vida? Que no estando embriagado, ni mucho menos, dejé por completo. Y no es que estoy desmereciéndole a la ternura, al amor, al sacrificio y a la entrega y abnegación de mi madre, pero lo volví a hacer. Me dolía, me remordía la conciencia, pero lo volví a hacer. ¿Sabe qué pasó? Que Jesús, el Hijo de Dios,
que vino a pagar un precio que no le correspondía, que se puso en mi lugar de pecador, infame, decidió pagar un precio por mi vida. Y comenzó a hablarme. Y claro, nunca, jamás, hombre alguno había hablado como Dios habla a quienes por su infinita misericordia y favor quiere rescatarnos y quiere transformar nuestras vidas. ¿Qué habló Jesús a mi vida? ¿Qué tanto me dijo? ¿De qué modo lo hizo? ¿Con qué tono de ternura? ¿Con qué dosis de gracia, de amor, de perdón lo hizo? Para poder cumplir lo que le pide a esta persona y que es la clave de la palabra de esta mañana. Le dice Jesús a esta mujer, como le ha dicho a usted, como me ha dicho a mí reiteradas veces, y la aspiración obviamente es que ya no insistamos en ese sentido. Jesús le mira, le levanta, le acoge a su regazo. No le estaba justificando su adulterio, porque Dios jamás justificará el pecado. Nunca hay que justificar el pecado. Hay que entenderlo, hay que perdonarlo. Le apapacha y le dice, ni yo aún te condeno. Vete y no peques más. Ahora entenderá por qué duele tanto cuando uno le falla a Dios, ¿no? Después de recibir tanto favor, después de recibir tanta bondad, tanto perdón, tanto amor, tanto cariño, tanta ternura, después de recibir la vida, el día a día, el pan de todos los días, el techo que me cubre, todo tengo de parte de Dios, todo me ha dado el Señor. Y fallarle, y dejarme llevar por la ligereza de un momento, por una ira que saca una mala palabra, por un instinto que me recuerda de dónde Dios me sacó. Yo sé que en mi carne no está el hacer el bien, pero por favor, todo lo que he recibido de Dios, y fallarle. Antes de conocer a Cristo, fallamos muchas veces, y pasábamos la página y seguíamos, haciendo falsas promesas o inventando cualquier situación. Pero después de recibir el amor de Dios, después de que su palabra ha impactado nuestras vidas, fallarle. ¿Debo hacerlo? Debería no poder hacerlo. Pero en esta mañana Dios nos ha traído para decirnos, ¿sabes qué? Levántate, vete, sacude tus vestiduras del pecado, aprende a seguir, que el pecado no te aparte de la presencia de Dios, que el pecado no te quite la lectura de la palabra, que el pecado no mengue tu oración hasta eliminarla, que el pecado no te aleje de la iglesia. ¿Sabe cuál es la bendición de esa torpe multitud que le empujaron no a una sentencia, sino al mejor lugar del mundo? Le empujaron a los pies de Cristo, donde usted y yo estamos ahora. Porque si nos llevaban a un tribunal, ya no estábamos más. Pero nos llevaron a los pies del amor de los amores, del que perdona, del que levanta, del que entiende. No justifica el pecado, insisto, pero entiende, comprende, levanta y dice, ¿sabes qué? Yo pagué el precio por tu pecado. Volviste a fallar, levántate, sacude tus vestiduras, ve. Y yo no sé con qué cara ni con qué voz. No puedo imaginar con qué cara y con qué voz Jesús le dijo, mija, no peques más. ¿Cómo le falló al Señor? Yo quiero, antes de culminar, y creo que es pertinente acotar esto que quiero añadir a la prédica, porque he notado, como pastor que soy, que muchas veces el pecado quiere postrarnos, no quiere dejarnos que sigamos, que avancemos. El pecado es una caída, sí es una caída, que hay caídas que son fuertes y que terminan no solo remellándonos, sino golpeándonos. Pero el pecado no es una caída definitiva, es una caída de la cual Dios mismo nos ha dicho que si confesamos nuestro pecado con honestidad, con sinceridad, con humildad,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad, de tal manera que el pecado no nos puede dejar a la vera del camino y echados ahí. No, hay que saber levantarse del pecado. Por eso le dice, levántate, vete y no peques más, para que no vuelvas a tropezar, pero sigue caminando. ¿Cuál es la parte que yo quiero destacar? Una parte que el diablo se ha cogido para postrarnos cuando hemos pecado, que se llama culpa. La culpa tiene dos instancias. La una es inevitable, la otra tiene que ser superable. ¿Cuál es la inevitable? La culpa es reconocer la responsabilidad de nuestros hechos y por lo tanto afrontar las consecuencias. Eso es parte de la culpa, sí hay que afrontar las consecuencias. Eso es inevitable. Dios dice que no dejará pasar al justo por impío ni al impío por justo. Hay que afrontar, sí hay que afrontar. Una de esas consecuencias, dependiendo del pecado, es la vergüenza, por ejemplo. Ya hay que afrontar la vergüenza. Yo me encontré hace no muchos días, en la prisa con la que siempre camino, me encuentro con una persona que nos conocíamos de hace muchísimos años. Ya tengo los suficientes como para poder decir esto. Y me dice, después de que saludamos así al paso nomás, me dice, ¿tú eres el que se ha hecho cristiano o que se ha cambiado de religión? Le digo, sí. Dice, quizás Dios te haya perdonado tus pecados, ¿no? Está bien, yo sé que sí. Yo sé que sí. Él no entiende, pero yo sé que sí. Y por eso estoy en pie, porque el Señor ha extendido misericordia cada día en mi vida. Pero Él me dijo así. Entonces, ¿nos van a señalar, nos van a juzgar? Sí. ¿No tienen que hacerlo? No, no tienen que hacerlo. Nosotros no lo vamos a hacer. El resto lo va a seguir haciendo porque no conoce, porque son gente torpe. Pero ¿sabe qué es lo importante? Saber que Dios nos levanta y que hay que seguir. La primera instancia de la culpa es afrontar las consecuencias. Pero superada esta, la segunda instancia es levántate, sacúdete y que la culpa no te postre, que la culpa no te aleje de la palabra de Dios, que la culpa no te aleje de la oración. Es más, cuando uno falla, cuando uno peca, que quisiera no volver a hacerlo, lo primero que uno tiene que hacer es ir a los pies del Señor y permanecer ahí, decirle, Señor, ayúdame, soy fallido, necesito de ti. Yo sé lo que quiero hacer y lo que debo hacer, pero hay veces que mi carnalidad me gana. Pobre de mí, miserable de mí, dice Pablo más adelante del texto de Romanos 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ayúdame a caminar de tal manera que mi vida sea de agrado hacia ti. Yo quiero pedirle que usted ahí donde está, no sé si ha pecado, yo sé que es ser humano, no sé si ha reconocido un pecado. Cuando nos tomamos un tiempito de intimidad con Dios, sale a flote nuestra vida. Yo quiero pedirle que usted se sume en oración conmigo. Una oración que por un lado lleva reconocimiento de que somos fallidos, de que somos pecadores, de que en nosotros está el querer el bien, pero que muchas veces nuestra carnalidad nos vence. Y por otro lado, la gratitud de que aún con pecado hemos caído a los pies de Cristo Jesús, quien no nos condena, tanto no nos condena que Él ocupó el lugar que nos correspondía en la cruz. Él murió por mis pecados. Y no solo eso, resucitó al tercer día para cuidarnos, para estar a la diestra del Padre diciendo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Bendito Dios, precioso Señor, te damos gracias, Papito del cielo, porque tú has extendido tu gracia, Señor, y por eso estamos con bien, con vida y sobre todo aquí, postrados ante tus pies, mi Dios, más que en un sentido de humillación, con el deseo de expresar nuestra gratitud inmensa, porque el pecado pudo habernos matado, porque el pecado pudo habernos acabado, porque el pecado pudo haber acabado con nosotros y nuestras familias. Sin embargo, en tu favor y en tu misericordia el pecado nos llevó a tus pies. Por eso te bendigo, Señor, por haber fijado tus ojos en una persona tan fallida, tan torpe como yo, Señor. Sin embargo, tú no permitiste que el mundo me condene, ni tampoco que tú me condenes, sino que extendiste tu mano para levantarme, Señor, y hacerme seguir. ¿He vuelto a fallar? Sí, he vuelto a fallar. Sigo siendo un hombre carnal y necesito de ti. Por eso quiero renovar mi compromiso contigo, Señor, de nombrarte
el Señor de mi vida, de renombrarte el Señor de mi vida, a efecto de que mi vida te agrade, Señor, y que cada vez que vaya a fallar, sea tu mano sosteniéndome o redireccionándome, Señor, para poder vivir para agradarte, porque es lo menos que me nace en gratitud a tanto amor, a tanto favor y a tanto perdón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Toda la tierra y su creación se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará